Hola a todos y muy bienvenidos a esta sesión de auditoría. Como estuvimos trabajando en nuestro People Art Factory y también en las mías que son importantísimas para cualquier auditor, pues llegó el momento de revisar algunos temas y términos importantísimos de control interno que nos van a servir de base para nuestra entrega del parcial de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a revisar algunos temas que son fundamentales e importantes para entender cómo funciona el control interno en términos de auditoría. Listo. Ok. Y entonces resulta que cuando nosotros estamos hablando de control interno, imagínense ustedes, no sé, tal vez como el humo, ¿cierto? Que invade como un humo que va pasando por toda la organización y la debería invadir. El ejemplo, pues puede sonar un poco, no sé cómo decirlo, trágico, ¿verdad? Porque puede ser un incendio o algo así. Sin embargo, el control interno debe estar como el aire, ¿vale? En toda la organización y casi que todos los usuarios y todas las personas involucradas deben respirar control interno, que es lo que, digamos, que mantiene de manera saludable una estructura financiera, ¿vale? Y en auditoría podemos identificar 5 componentes de control interno. Todos son un modelo sistemático que son enlazados unos y otros, ¿vale? El primero corresponde ambiente de control, valoración de riesgo, segundo, sistema de información, actividades de control y monitoreo. Como les venía anticipando, esto es un sistema, ¿vale? Que se está entrelazando y que efectivamente hace que pues, la organización pueda tener un esquema saludable en estructura financiera. Ahora bien, algo que es importante es que el control interno tiene unos componentes de comunicación y cumplimiento, ¿verdad? Porque acá tenemos que incluir algunos valores éticos, ¿sí? Y son aquellos elementos esenciales que influyen en la efectividad del diseño, o sea, que realmente el control interno sí funcione. De nada nos sirve, digamos, entablar un esquema muy fuerte de control interno en una empresa que tenga índices importantes de corrupción porque realmente estaríamos en contravía y no nos funcionaría este modelo. Y acá tenemos que revisar algunos conceptos, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál es la reputación de la administración? O sea, la administración es garante digamos, de transparencia, es garante de procesos que son verídicos, realizables, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ejemplo que la administración da? ¿Sí? Entonces, si la administración o el gerente es el primero que le reporta, no sé, al contador, al asistente, un taxi que costó 60.000, 70.000 pesos y que no le encontramos ninguna razón de ser, pues ahí es donde empieza a flaquear un poco este esquema de control interno. Y también cómo se hace el manejo de casos no éticos o carentes de integridad. Si de pronto en la organización estamos hablando que es selectivo, entonces a unos sí se les aplica, a otros no, o efectivamente existe un ambiente que hace, ¿cierto? Que todos seamos responsables de estos valores éticos, los compartamos y sea transparente la operación. Y resulta que acá, en este modelo de control interno, pues también surge algo interesante y son como los compromisos con la competencia. Entonces, acá también podemos empezar a visualizar cómo son o cómo funcionan esos elementos de control interno. Y son aquellas consideraciones que hace la administración respecto a los niveles de competencia para trabajos particulares, ¿verdad? Y estos cómo se convierten en capacidades y conocimientos. Entonces, eh, en este punto hay que identificar en control interno, oiga, ¿cuál es la competencia de la administración o de los propietarios? ¿Contratan a profesionales más competentes y menos costosos? ¿Cómo es el trato a los trabajadores que, según, digamos, entre comillas, ellos consideran que no son competentes? Entonces, si ustedes se fijan, no estamos hablando solo de un esquema financiero, sino de una variable que empieza a entrelazar todas las condiciones particulares de la empresa. Adicionalmente, tendríamos que revisar en este esquema de control interno la filosofía de la administración y los estilos de operación, ¿cierto? Y acá es cómo la administración enfoca directamente su gestión para asumir y administrar los riesgos del negocio, actitudes y acciones hacia información financiera, cómo corresponde a las funciones de contabilidad y a los temas de control y de personal, ¿verdad? Entonces es acá donde nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la actitud de la administración hacia el control interno?
¿Cuál es el enfoque para asumir el riesgo? ¿Sí? Si es un enfoque certero, liviano, si no prestan atención a términos de control. ¿M? ¿Cuál es la participación de la administración en la presentación de los estados financieros? ¿Realmente sí se involucra o definitivamente no? ¿Listo? Entonces acá empezamos a analizar todas estas variables. En estructura organizacional, ¿m? Corresponde este eje a la estructura dentro de la cual se planea, se ejecutan, se controlan, ¿verdad? Y se revisan las actividades de la entidad, pues para que lleguemos al logro de esos objetivos. Acá tenemos que preguntarnos, oiga, ¿será que la estructura de la organización tiene sentido, cierto? Y corresponde a la naturaleza y tamaño de la entidad. O imagínense ustedes por allí de pronto una empresa familiar, ¿cierto? Que no tenga estructuras, que sea de pronto muy burocrática y que no corresponda directamente a la gestión que debería tener la entidad. Difiere el tamaño con otras entidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencias hay significativas respecto a otras entidades? Entonces, fíjense que acá ya empezamos a abarcar variables que antes no las teníamos en la mira y que ahora se hace necesario revisarlas. ¿Qué otra cosa? Asignación de autoridad y responsabilidad. Entonces acá es identificar cómo se asigna la autoridad y la responsabilidad, ¿cierto? Por esas actividades de operación y pues cómo se establece esa relación y también las jerarquías para, por ejemplo, para comunicar, para presentar reportes, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado el tema del conducto regular, entonces, ¿cómo se maneja ese tema? Acá nos tenemos que preguntar, oiga, ¿existe una clara descripción de los trabajos? ¿Sí? ¿Conoce el personal las actividades que se van a realizar? O puede ocurrir a veces, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba antes que de pronto uno llegaba a un trabajo y le decían, no, mire, la persona se fue, no tenemos pues quien capacite, entonces usted empieza a revisar documentos y empieza a enlazar. Entonces uno queda como que plof ahí con ese tema, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tenemos que identificar? Las políticas y prácticas de recursos humanos. ¿M? Cómo funcionan las actividades de contratación, de orientación, de entrenamiento, de evaluación, de asesorías, de promoción, de compensación, de esa carrera profesional que uno dice, oiga, debería ser de esta manera o si definitivamente no ocurre. Y si están en funcionamiento, o sea, si están en función, ¿cierto? Y en funcionamiento y en articulación con las políticas y procedimientos de la entidad. ¿Qué otras cosas deberíamos revisar? ¿Mm? Adicionalmente, en control interno, tenemos que abrir nuestro horizonte para verificar las clases de transacciones, ¿cierto? Y también de eventos. Cómo es la ocurrencia de estas transacciones, cuál es su complejidad y completitud, cuál es la exactitud, cuál es la asociación y clasificación de las mismas. Entonces, fíjense que acá empezamos a tener un modelo un poco más amplio respecto a la percepción, ¿verdad?, que tenemos de la organización y al final cómo podrían ser esas pruebas de auditoría, pues que al final vamos a ejecutar. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? ¿Vale? Cuando nosotros estamos dentro de un proceso de auditoría, ¿sí? Pues nosotros tenemos que hablar de una carta, ¿cierto? Que reglamenta el contrato de la auditoría. Ojo que esa carta pues va enlazada con control interno porque nosotros debemos identificar todas estas variables para que en esta carta podamos incluir como la información y sobre todo cuál va a ser el alcance de nuestra auditoría. Entonces, en esta carta, ¿qué debemos tener? Pues el objetivo de la auditoría, ¿cierto? La responsabilidad de la administración de los estados financieros es muy, muy importante porque realmente ustedes recuerden que uno como contador certifica, da fe pública, pero la información como tal contenida en los estados financieros es responsabilidad total de la administración. El hecho, ¿verdad? De que, bueno, el alcance de la auditoría, obviamente, incluyendo qué normatividad se aplicó, si aplicamos las NIAs, si aplicamos las NAIs, ¿verdad? Las normas de aseguramiento de la información, si estamos en línea con el decreto, creo que 2706 de norma internacional, pues para que tengamos un esquema coherente, ¿sí? El hecho de que a causa de la naturaleza de la prueba y otras limitaciones, entonces acá yo quisiera que se acordaran ustedes del muestreo, ¿sí? Y empezar a revisar cómo ese muestreo. Recuerden que nos daba como una línea en la cual analizábamos la globalidad, pero podíamos tener un riesgo y una imprecisión, ¿verdad? Podríamos tener incertidumbre respecto a la prueba. Entonces, en esta carta, pues también tenemos que indicar, pues que nosotros tenemos algunas limitantes que son inherentes a la auditoría,
¿cierto? Algunas inherentes al control interno, que definitivamente hay riesgos que son inevitables, ¿sí? Y que es probable que hay algunas situaciones que se generen por error que no puedan ser descubiertas por el auditor, ¿listo? También debemos identificar en esa carta, pues que debemos tener acceso sin restricción a los registros, documentos, a la información que nosotros solicitemos. Cada vez que ustedes presenten, por ejemplo, una situación en la cual no les estén entregando la información, estamos hablando que tenemos limitantes en el alcance, ¿listo? Y esa situación se empieza a complicar. ¿Qué más debe tener esa carta de contrato? Los acuerdos que nosotros lleguemos con la organización asociados a la planeación y a la ejecución de la auditoría. La expectativa, obviamente, de recibir confirmación escrita por parte de la administración, porque fíjense que en auditoría, como nos movemos en evidencia, pues todo el tiempo debemos verificar que todo sea por escrito, que tenga los canales adecuados, pues para que nos sirva como evidencia. Descripción de cualquier carta o reporte del auditor que esperamos, ¿cierto? Que vamos a emitir pues para el cliente como recomendaciones y demás informes. La base a partir de la cual vamos a calcular los honorarios, ¿verdad? De acuerdo a la facturación. En este punto, lo que yo suelo hacer, que lo hacen algunos contadores, es hacer una estimación de las horas que se podrían agotar cuando nosotros estamos en esos procesos de auditoría y de acuerdo a eso, pues fijamos horas, valor de horas dependiendo del nivel. Entonces, si tenemos junior, van a tener un valor, si tenemos de pronto senior, va a tener auditor senior, va a tener otro valor, si tenemos de pronto ya especialistas, gerentes o socios que tengan mayor expertise o experiencia en el punto, pues va a tener otro valor y de ahí generamos como todo nuestro presupuesto para incluir en esta carta, ¿vale? Y también cualquier restricción a la responsabilidad del auditor cuando tengamos alguna posibilidad y cuando realmente no tengamos ese alcance, pues definitivamente lo debemos incluir. Hay algo importante que revisar de esos estándares internacionales, ¿cierto? Y se llaman aserciones, para que ustedes lo tengan presente, ahí empiecen como a manejar el léxico un poco de la auditoría. Y las aserciones son la cantidad de afirmaciones implícitas que el auditor debe evaluar, ¿listo? Con el fin de formar la base para la valoración del riesgo, porque acuérdense que nosotros como auditores estamos invadidos de riesgo, ¿no? Tenemos riesgo inherente, de control y de detección. Entonces es acá donde en esas aserciones debemos identificar esa base, cómo se hace el proceso de valoración del riesgo, ¿verdad? Y cómo aplicamos esos procedimientos de auditoría, ¿sí? Para que efectivamente pues tengamos unos adecuados resultados. Vamos a revisar algunos ejemplos de estas aserciones o afirmaciones, ¿sí? Por ejemplo, que todos los activos son existentes, que todas las transacciones han sido registradas, que los inventarios están valuados en forma apropiada, que las cuentas por pagar son obligaciones adecuadas para la entidad, que todas las cantidades están presentadas y reveladas en forma apropiada en los estados financieros, ¿cierto? Entonces, fíjense que estas son aseveraciones o afirmaciones que realiza el auditor y que definitivamente nos da la línea y ojo, ahí debemos tener siempre contemplado el riesgo en la organización. Ahora, vamos a revisar algunas clases de transacciones y eventos. Entonces, tenemos algunas existencia o ocurrencia que quiere decir que son eventos que han sido registrados, ¿cierto? Han ocurrido y que corresponden a la entidad. Pero hay otra variable que se llama completitud y esta es que han debido ser registrados, ¿cierto? Y que efectivamente se registraron, ¿cierto? Entonces acá es súper importante empezar a revisar estas clases porque tenemos otras, por ejemplo, exactitud y es un atributo cuando las cantidades y los otros datos registrados pues han sido registrados de la manera adecuada con exactitud, tal cual como lo dice la palabra. Asociación, cuando han sido registrados en el periodo correcto, en el periodo que corresponde, ¿cierto? Clasificación, han sido registrados en las cuentas correctas. Y en este punto de clasificación, a mí me encanta acordarme de esa partida de gastos que se llaman otros o yo no sé cómo les ponen, cómo le ponemos nosotros, en la cual como que no sabemos a dónde mandar y los mandamos a esa cuenta. Entonces es importante revisar este atributo y que efectivamente las cuentas hayan sido imputadas realmente y de manera adecuada mostrando la realidad económica del ente, ¿vale? Ahora, respecto a la presentación y revelación, tenemos que revisar algunos atributos como ocurrencia, derechos y obligaciones y corresponde a los eventos, las transacciones y cualquier asunto revelado, ¿cierto? Han ocurrido y que efectivamente corresponden al ente. Ojo,
Lo tenemos que identificar porque a veces, pues, digamos que en las contabilidades a veces hay transacciones que no reflejan la realidad del ente económico y sin embargo están incluidas a nivel contable buscando un proceso de disminución en impuestos. ¿Mm? Nuevamente la completitud, que todas las revelaciones que debían ser incluidas en los estados financieros han sido incluidas, y clasificación y comprensibilidad, que la información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones pues están claramente expresadas. ¿Listo? Y ahora la exactitud y evaluación, también que la información financiera es revelada razonablemente y en cantidades apropiadas. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, miren, yo les quisiera poner este ejemplo para que ustedes lo vayan pensando y analizando poco a poco. Analicemos, por ejemplo, cuando la administración afirma que no coinciden los saldos de ventas con el valor registrado en ingresos. El valor registrado en activos pasivos y patrimonio son reales. Existe una contabilización de venta duplicada, imagínense esto. Se solicitó un estado de cuentas por cobrar a un cliente y no coincide con el que se encuentra contabilizado. Eso se llama un proceso de circularización, cuando hacemos un proceso de confirmación y le preguntamos a un ente externo si efectivamente le debemos eso o nos está debiendo. Y existe un saldo en clientes que no existe. Entonces, fíjense todas estas variables, ¿sí? Y ya teniendo las variables de control interno y esos atributos que debemos tener en cuenta en auditor, pues la pregunta es cómo ustedes lo podrían leer o identificar, ¿cierto? Que son situaciones normales que se presentan. Entonces, me estoy devolviendo otra vez a nuestra semana 9 para contarles otras cositas. Entonces, eh, respecto a los modelos de control interno, después de ver los atributos y demás, quisiera porfa que ustedes revisen este videíto, ¿vale? En el cual digamos que se amplía un poco más los conceptos de control interno y cómo ese control interno pues se debe evaluar de manera independiente y nos va a mostrar cuáles son como digamos, las condiciones de la organización en la cual estamos trabajando. ¿Listo? Teniendo en cuenta la presentación más este modelo de evaluación de control interno, pues ya nos estamos preparando para tener nuestro proceso de control interno, ¿verdad? Y nuestra evaluación de control interno de la empresa que hemos estado trabajando. Recuerden que ustedes, entonces vamos a hacer acá un inventario. Tiene una empresa, no, primero tenían ustedes la oferta, ¿verdad? De 3 empresas, la propuesta en 3 empresas, buscando la aceptación de una, entonces debemos tener la evidencia, la carta de aceptación, correo electrónico, cualquier documento que especifique que efectivamente aceptan nuestro trabajo en esa empresa. De manera posterior, empezamos con la NIA número 310, la etapa de conocimiento del cliente. Entonces, ustedes ya desarrollaron la etapa de conocimiento del cliente. Yo les puse un memorando de conocimiento al cliente que me parece que puede funcionar muy bien, pero seguramente cuando ustedes revisaron la parte final del memorando se dieron cuenta que íbamos a hablar control interno y pues bueno, esta es la siguiente parte en la cual vamos a hacer este proceso de evaluación para que nuestro memorando, tanto de conocimiento al cliente como la evaluación de control interno, queden concluidas en esta etapa de auditoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de acuerdo a los conocimientos obtenidos, ¿verdad? En la etapa anterior de conocimiento al cliente y la indagación de los asuntos de control interno, que ustedes los pueden ver en el documento que hemos venido trabajando, pues necesitamos presentar los resultados y las recomendaciones que van a generar valor en la organización, ¿vale? Para esto, ojo, atención, el equipo deberá preparar un video. Ese video no puede superar los 4 minutos por ningún motivo, ¿listo? En el cual incluyan el tipo de formulario desarrollado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de memorando de conocimiento del cliente hicieron? Si hicieron el que tenemos sugerido en la semana anterior o si hicieron otro, pues que nos cuenten cuál hicieron. ¿Cuáles son los principales hallazgos y recomendaciones por parte del auditor en esta etapa? Todos los integrantes del equipo, ojo, deben aparecer en el video, ¿sí? Evitemos las presentaciones en PowerPoint, ¿cierto? Y el uso de Powtown porque a veces como que salen los muñequitos pero no nos vemos, entonces es súper importante que nos podamos ver en estas presentaciones. El video lo vamos a socializar, chicos, en la siguiente clase, ¿cierto? De la semana del 19 al 23 de octubre que tenemos, imagínense ustedes, ya el segundo corte, ¿listo? Y pues obviamente ese video va a valer como parcial del segundo corte.
Ojo, solo se admite el link de YouTube en la presentación, no admitimos absolutamente ningún otro para que efectivamente funcione. Entonces, dejando pues estas variables claves, les agradezco mucho su paciencia, su participación y escuchar y entender este video para tener un poco más claro cuáles son esos modelos de control interno que vamos a trabajar en el transcurso de la auditoría.